Muy bien, buenos días, hermanos, hermanas. Hoy vamos a concluir con la, con la serie de reuniones que comenzamos durante el mes de agosto y que tenía relación con, lo hemos dicho en cada reunión, estas 5 cualidades, 5 verdades doctrinales que forman la marca registrada de todo cristiano que se adhiera a, al mundo protestante por diferenciarse del mundo católico y ortodoxo, que son las otras dos grandes ramas en las que se dividió el cristianismo desde sus inicios. ¿Qué cosas caracterizan la verdad que nos une como creyentes protestantes? Son estas 5 grandes doctrinas, el énfasis en la autoridad final de las Escrituras, el énfasis en la centralidad de Cristo, en la gracia de la obra de Cristo, en la fe como el gran conector que nos hace apropiarnos de la obra de Cristo. Y hoy vamos a ver la quinta, la última de ellas, probablemente, me atrevo a decir, la realidad más poderosa del universo y la más contraintuitiva a nuestra manera de sentir y de pensar posterior a la caída en pecado que nos caracteriza a todos nosotros desde los tiempos de Adán. Y es la realidad de que solo Dios es digno de gloria, solo Dios merece el primer lugar, solo Dios es el que debe estar sentado en el trono. El Dios es el Dios de la gloria, el Señor, el dueño de la gloria. Esta es la realidad probablemente más relevante en el universo, es el tema que no se cansan de cantar y de clamar entre unos y otros los ángeles desde toda la eternidad. Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Es el tema que la misma creación desde sus inicios ha cantado una y otra vez. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es lo que los cielos también claman cuando Jesús nace, cuando el Cristo, Dios el Hijo, llega a este mundo, y entonces el cielo se abre para decir gloria a Dios en las alturas. Y es el canto que se va a entonar por toda la eternidad. Por toda la eternidad estará el cielo clamando al que está sentado en el trono y al Cordero, sea el honor, sea la alabanza, sea la honra, sea la gloria. Solo a Dios la gloria. Ese es el tema más relevante que el mundo y el universo entero pueda dedicarse a pensar en cómo Dios es glorioso, en cómo Dios es digno de gloria. Y no solamente en el universo, sino en nuestro tema puntual que hemos visto a lo largo de todas estas semanas. Esta última verdad, alguien dijo alguna vez, es como la sangre que circula por las venas de las 4 otras grandes doctrinas, de las 4 otras grandes solas. Es como el pegamento que une a las 4 anteriores, que les da coherencia, que les da un sentido y que las lleva a terminar en un final climático, en un final que tiene coherencia. Esta que vamos a ver hoy día es finalmente la implicancia lógica de las 4 anteriores que vimos a lo largo del mes de agosto. En otras palabras, si las 4 verdades anteriores se entienden como deben ser entendidas, el resultado inevitable va a ser esto que vamos a ver hoy, que solo Dios es digno de gloria. Si nos centramos en la sola Escritura y vemos a solo Cristo realizando una obra de solo gracia, a la cual nos aferramos por la sola fe,
el resultado final será que solo a Dios va todo honor y toda gloria. Ahora, yendo a lo puntual, la pregunta que nos tenemos que hacer para comenzar es: ¿qué quiere decir esto de que solo Dios sea digno de gloria? ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Qué quiere decir que solo a Dios la gloria? Y la verdad es que la mayoría de nosotros, o de las personas en general, entiende este último punto como un llamado a que todas nuestras acciones, todo lo que nosotros hacemos, sintamos, pensemos, sean para la gloria de Dios. Como creyentes debemos buscar en todas nuestras actividades, en todo lo que hacemos, la gloria de Dios. En otras palabras, tiene que ver con un llamado a la ética, a la acción moral. Todo lo que tú vivas, todo lo que tú hagas, a todo lo que tú te dediques, tiene que tener como finalidad que Dios sea glorificado. Con nuestra actividad personal debemos glorificar a Dios a través de una vida de obediencia fiel a Él, que por supuesto también tiene un impacto transformador en la cultura que nos rodea. Y así, desde tiempos muy antiguos, esta verdad se ha entendido. Por ejemplo, esta es la razón por la que Johann Sebastian Bach en todas sus composiciones al final colocaba las iniciales SDG, Soli Deo Gloria, o solo a Dios la gloria, tratando de dar a entender que todo lo que él componía, finalmente todo lo que él trataba de hacer, iba destinado a que Dios recibiera gloria. Solo a Dios la gloria. Y todo esto es muy cierto, es una verdad fundamental, es una verdad bíblica, y la vamos a ver en un momento más como una verdad que está implicada en este punto de la Reforma, en esta quinta gran sola, solo a Dios la gloria. Sin embargo, hay un gran, me atrevo a decir, desequilibrio en pensar que esta última verdad, que esta última doctrina tiene que ver con lo que nosotros hacemos para que Dios reciba la gloria. Hay un desequilibrio cuando nos focalizamos 100% en lo que nuestras actividades puedan lograr para llevarle gloria a Dios, en nosotros actuando para la gloria de Dios, en nosotros haciendo cosas para que Dios reciba la gloria. Y es irónico porque, si ustedes lo piensan, focalizarse tanto en lo que nosotros hacemos para la gloria de Dios termina siendo contradictorio al mismo punto. Aquí estamos hablando de que Dios merece la gloria, de que es algo que está centrado en Él, y sin embargo seguimos focalizados en lo que nosotros hacemos para su gloria. Un punto, una verdad, una doctrina que debiera ser totalmente teocéntrica, totalmente centrada en Dios, la terminamos transformando en una verdad que está centrada en nosotros, egocéntrica, en lo que nosotros hacemos para que Dios sea glorificado. Y curiosamente, en vez de centrarnos en Dios, terminamos centrándonos en nosotros mismos, en cómo nosotros actuamos, en los planes que nosotros hacemos, en cuáles son las cosas que nosotros vamos a realizar para que Dios así reciba la gloria. Debiendo ser una doctrina entonces que nos debiera llevar a pensar más en Él, muchas veces terminamos centrándonos, igual que siempre, en nosotros mismos. El pecado es insidioso. Esa tendencia nuestra a doblarnos y solamente centrarnos en nosotros y en nadie más que nosotros, es insidioso, es perverso, es engañoso. Las escrituras nos dicen, engañoso es el corazón y perverso. Y es una realidad que nos puede llevar a que estas cosas que debieran centrarse en Dios, finalmente terminen centrándose en nosotros. Y cuando la última verdad, esto de que solo a Dios la gloria, la centramos solo en nosotros, entonces empezamos a malentender todo lo que hemos visto hasta el momento. Y entonces la sola escritura se transforma en cómo yo puedo sacar mayor provecho de la escritura. Entonces solo Cristo se transforma en qué es lo que Cristo puede hacer por mí, en la sola gracia, en lo que yo puedo obtener de la gracia, ¿se fijan? Y así vamos transformando esto en algo que está netamente centrado en mí, yo y mi beneficio, en vez de estar centrado en el punto focal que debiera ser el centro de nuestras vidas, porque lo es en el universo,
que es Dios, su gloria, su trono y la importancia que Él recibe. Por lo mismo, entonces, hermanos, hermanas, tenemos que darle un equilibrio a esta verdad. No puede tratarse solamente de lo que nosotros hacemos para la gloria de Dios, por muy cierto y verdadero que esto sea. Tenemos que partir desde un punto anterior a ese. No es solamente lo que nosotros hacemos para Dios. La verdad parte antes, parte en lo que Dios es en sí mismo, como un Dios glorioso, y como Él se comunica a nosotros como Dios glorioso. Y finalmente lo que nosotros hagamos es una respuesta a lo que Él es, porque Él es el que realmente se transforma en lo más importante. Tiene que ver con la persona de Dios. Después de todo, si ustedes lo piensan, lo que esta verdad nos está diciendo es que si Dios es glorioso, Dios no depende de nosotros. Y eso quizás es lo primero que tenemos que tener presente. Si Dios es un Dios de gloria, que Dios sea gloria, no depende de nosotros. El universo puede dejar de existir. El universo jamás podría haber sido necesario de crear. El tiempo y el espacio y la materia no tendrían por qué existir. Y Dios seguiría siendo igual de glorioso. La gloria de Dios sería exactamente la misma. Dios no depende de lo que hagamos o dejemos de hacer para ser glorioso, y sin embargo, es para tanto beneficio nuestro el vivir de una manera donde Él reciba la gloria. Así que lo que yo quiero que hagamos en los minutos que tenemos por delante es que veamos no solamente lo que nosotros hacemos para que Dios sea glorificado, sino que démosle un equilibrio a esta verdad con algo antes, y es cómo Dios se nos revela a nosotros como un Dios glorioso. Y entonces quiero que veamos estas dos grandes verdades en equilibrio. Primero, vamos a ver la gloria de Dios revelándose al hombre, y luego, en segundo lugar, veremos la vida del hombre dando gloria a Dios. Y esos van a ser los dos puntos que vamos a tomar en los minutos que tenemos por delante. Número 1, la gloria de Dios revelándose al hombre. Número 2, la vida del hombre dando gloria a Dios. Ese es el movimiento. Parte en Dios, responde el hombre, pero Dios es el que finalmente tiene la preeminencia. De Él y por Él y para Él son todas las cosas. Todo proviene de Él, todo es hecho por medio de Él, y la respuesta que en nosotros exista es finalmente para Él. Y así es como el mundo está diseñado para funcionar. Y de esa manera se transforma en algo armónico, en lo cual nosotros también podemos encontrar disfrute y deleite. Vamos entonces a lo primero, la gloria de Dios revelándose al hombre. Para esto quiero que me acompañen a leer en un pasaje que se encuentra en el libro de Hechos, Hechos capítulo 7. Vamos a leer un versículo en Hechos capítulo 7. Vamos a leer solo el versículo 2, Hechos capítulo 7, versículo 2. Está hablando Esteban está iniciando su defensa, su discurso delante del pueblo de Israel, y entonces dice el versículo 2, y él dijo, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. Voy a repetir esto último. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. Y en este pasaje poco considerado, poco leído y poco meditado, tenemos que reconocerlo, encontramos tres elementos notables, tres realidades notables. Lo primero es que Dios es glorioso, el Dios de la gloria. De todos los títulos que pudiera partir Esteban usando, Esteban dice el Dios de la gloria. Dios es glorioso, esa es la primera realidad. La segunda es que este Dios se revela, se manifiesta. El Dios de la gloria apareció, se hizo manifiesto, se reveló al hombre, en este caso Abraham. Y finalmente,
cuando Dios se revela al hombre, oh, curioso, se revela como un Dios de gloria. Dios es glorioso, Dios se revela y se revela al hombre como un Dios de gloria. ¿Qué es la gloria de Dios? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la gloria de Dios? Un hermano coloca una definición que me parece muy, muy sencilla, muy fácil de entender y que refleja muy bien de qué se trata, entre comillas, la gloria de Dios. Y él dice, la gloria de Dios es el resplandor de su excelencia. Eso simple y llanamente. La gloria de Dios es el resplandor de su excelencia. Es la manifestación externa de la excelencia interna de Dios. Es lo que dicen los ángeles en Isaías 6, y probablemente de ahí se extrae esta idea. Cuando los ángeles miran a Dios, los ángeles describen a Dios y le llaman santo, 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 3 veces santo. No hay nadie más único en su género que Dios. Santo, santo, santo. No hay nadie más arriba, más alto, más único que Él. Santo, santo, santo. Pero luego dicen, toda la tierra está llena de su... Yo no esperaría encontrar santidad, ¿verdad? Santo, 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 toda la tierra está llena de su santidad, pero no es lo que dicen. Dicen, toda la tierra está llena de su gloria. Porque finalmente la gloria de Dios es la expresión externa y manifiesta de la santidad de Dios. Dios en sí es santo, pero se manifiesta externamente en esa santidad a través de su gloria. Y la gloria, por lo tanto, es eso, es el resplandor de su excelencia. Y aquí es donde ustedes entienden por qué les decía hace un momento atrás que Dios no necesita de nada que lo haga glorioso, porque su gloria depende de lo que Él es en sí. Él no va a ser menos santo por no haber diseñado el universo, y por lo tanto tampoco será menos glorioso por lo mismo. Él es gloria. Dios seguiría siendo igual de glorioso. Pero acá se nos dice que Él ha decidido manifestar esa gloria al hombre, al mundo, al universo, a través de la historia. ¿Cómo se revela Dios entonces como glorioso a través de la historia? Es lo que quiero que hagamos en los minutos que tenemos por delante en este primer punto. Vamos a hacer un recorrido viendo cómo la gloria de Dios se manifiesta al hombre a lo largo de la historia, tal como se nos muestra en las Escrituras. ¿Dónde aparece por primera vez Dios siendo revelado como glorioso? Esa es la gran pregunta. Acá el pasaje nos dice que se reveló a nuestro padre Abraham. Sin embargo, curiosamente, cuando vamos al Antiguo Testamento, la frase gloria o la palabra gloria para referirse a la gloria de Dios no se encuentra en ningún lugar en Génesis. Génesis no habla explícitamente de la gloria de Dios. Por supuesto, Dios se manifiesta como glorioso en Génesis, pero no se nos menciona la gloria de Dios como una frase en el libro de Génesis. La primera vez que se menciona la gloria de Dios explícitamente es en el libro de Éxodo, y está relacionado con esta columna de nube y este pilar de fuego que guió a Israel desde que sale de Egipto en adelante. La primera vez entonces que se menciona la gloria de Dios, esta gloria se hace manifiesta o visible a través de una columna de nube o de un pilar de fuego. Y quiero que nos centremos por un momento en esto, la gloria de Dios manifestada en la nube. ¿Qué es esta nube? A veces nos imaginamos a esta nube como una especie de estas como algodoncitos gorditos que tenemos en los días soleados de verano y que vemos de repente en el cielo y pensamos que la gloria de Dios manifestada en la nube fue como esa especie de algodoncito blanquito que andaba siguiendo el pueblo de Israel durante el día y en la noche se transformaba en una especie de tubo fluorescente de fuego. Muchas veces es la imagen que tenemos de la columna de nube y del pilar de fuego que seguía al pueblo de Israel, pero no es la imagen más exacta precisamente. La imagen de la nube y del fuego es más parecido a una tormenta que a una nube algodonada.
Y lo vemos más claramente cuando esta columna se posa en el Sinaí, al momento en el que Israel va a recibir la ley. En el Sinaí, esta es una densa nube que cubre de tinieblas, de oscuridad el lugar. Su humo, decía, es como el humo de un horno. Ese es el tipo de nube que estamos viendo, es como el humo de un horno con truenos, con relámpagos, y de noche se ve como un pilar de fuego. Por lo tanto, lo más probable es que aquí lo que estemos viendo cuando se trata de la gloria de Dios manifestada de esta manera, estamos hablando de una probablemente especie de fuego ardiente que está rodeado por el humo que produce ese fuego y que en el día parece ser una nube y que en la noche, como brilla en la oscuridad, se ve como el pilar de fuego que realmente es. Y entonces vamos retrocediendo y entendemos, por eso entonces, cuando Dios se revela a Moisés, aun cuando no dice explícitamente que sea la gloria de Dios, Dios se manifiesta en una zarza ardiente. Y uno va más atrás y dice, por eso entonces que aquí Esteban está diciendo que el Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham, porque justamente cuando Dios le hace a Abraham las promesas del pacto, la misma imagen se produce, hay humo, hay fuego, y este humo y este fuego pasan por entre medio de los animales partidos, como veíamos hace algunas reuniones atrás también. Ahí está Dios manifestándose en su gloria. ¿Saben algo más notable todavía y más curioso? En el libro de Nehemías, capítulo 9, tengo acá anotado, versículo 19, se habla de este pilar guiando al pueblo, pero luego Nehemías dice, Señor, es una oración, le dice, tu buen espíritu fue el que guió al pueblo. Y se hace esta correlación entre la columna que manifiesta la gloria de Dios y el espíritu de Dios, dándonos a entender que probablemente este pilar de fuego y humo que formaba esta nube es una manifestación de la tercera persona de la deidad, del Espíritu Santo. La nube parece ser una manifestación visible del Espíritu Santo. Y entonces cuando entendemos esto, nos empezamos a dar cuenta de ciertas cosas. No era algo que pudiera pasar desapercibido para el pueblo el ver este pilar de fuego lanzando humo por todos lados y que lo guiaba. Es una visión terrorífica si nos ponemos a pensar. Es una visión bastante terrorífica, pero a la vez también muy atractiva. Está Dios ahí, y sabemos que está Dios ahí, y es irresistiblemente atractivo y queremos acercarnos a Él, pero al mismo tiempo sabemos que no podemos hacerlo, porque si nos acercamos mucho somos hombres muertos. Es atractiva y a la vez terrorífica. Por un lado genera gozo, por otro lado genera temblor. Por un lado está la acción de Dios, aquí estoy y me quiero relacionar con ustedes, pero por otro lado está el tema del juicio, porque ustedes son pecadores y necesitan juicio por el pecado que ustedes tienen. Es algo contradictorio. El hombre no puede vivir en la presencia de Dios. Moisés dice, el que se acerque demasiado al monte morirá. Hay un juicio que pende y que hace imposible que el hombre pueda vivir en la presencia de la gloria de Dios, pero al mismo tiempo tampoco el hombre puede vivir sin la gloria de Dios. Y es por eso que Moisés dice, si tú no vas con nosotros, Señor, no vamos. Entonces no se puede acercar el hombre porque puede ser consumido, pero tampoco puede vivir sin ella porque también termina siendo consumido. Y está esta tensión entonces entre cómo el hombre puede relacionarse con Dios sin ser consumido por Dios, cómo el hombre puede tener una comunión con Dios que es santo y que por lo tanto debe juzgar el pecado. Por un lado está el deseo de relación, pero por otro lado está la necesidad del juicio. Y esto, ¿saben? No se da solamente al inicio de la relación entre Dios y su pueblo, sino a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Está esta columna, este pilar de fuego y de humo, guiando a Israel, se posiciona en el Sinaí, se otorga la ley de Dios, pero luego esta misma visión terrorífica se levanta
Y cuando Moisés termina el tabernáculo, se posa en el lugar santísimo. Y de esta manera el pueblo de Israel avanza, y es como si llevara al Sinaí portátil en un tabernáculo, por todos los lados donde ellos van. Y está ahí nuevamente, sigue esa relación, un Dios que necesitamos tener con nosotros, pero que no podemos por la pecaminosidad que nos caracteriza. Y luego llegamos al templo, cuando Israel toma conquista de la tierra y se edifica el templo, y entonces esta misma presencia de la gloria de Dios llena el lugar santísimo en el templo, y ahí permanece. Y entonces en los días de Isaías, Isaías dice que no podía entrar al lugar de la presencia de Dios porque todo estaba lleno con el humo que salía de su presencia. Nuevamente en la misma imagen, lo más probable, la gloria de Dios manifestándose en este humo que llenaba la casa en los días de Isaías. Pero finalmente el pecado del pueblo llega a un extremo tal que en los días de Ezequiel, esta gloria de Dios manifestada en la nube y en el fuego, se levanta del templo y se marcha, abandonando al pueblo al juicio. Y entonces tenemos lo que hubiera pasado si Dios no los hubiera acompañado. El pueblo es totalmente diezmado por un juicio, por un exilio que era producto de su pecado. Y así termina el Antiguo Testamento, con una visión triste, con una visión apagada, el pecado siendo juzgado y Dios ausente. Y entonces la gloria de Dios manifestada en la nube es sinónimo de un deseo de relación, pero que también necesita juicio y que no se logra resolver esa tensión. Pero entonces llegamos al Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento nos encontramos con otro templo, distinto. Se nos dice que es un templo que viene desde lo alto. Se nos dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Se nos dice que el Verbo se hizo carne, y la palabra literalmente ahí es tabernaculó entre nosotros. Y un par de capítulos siguientes se nos dice que esta persona que tabernaculó entre nosotros dijo: derrumben el templo y en 3 días lo reedificaré, porque hablaba de su cuerpo, que es el templo. Y entonces tenemos un tipo distinto de templo. Es el templo que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es el nuevo templo. Y de la misma manera en que el pilar de fuego y la columna de nube se deposita en el tabernáculo y luego se deposita en el templo, adivinen. El Espíritu de Dios, ya no manifestado en un pilar y en una nube, sino una forma de paloma, se deposita en este nuevo templo. ¿Sabes lo tremendo de esto? Es que en este nuevo templo finalmente hay una resolución del gran problema que nunca tuvo resolución final en el Antiguo Testamento. Ahí está el templo de Dios y la gloria de Dios manifestada en la persona de Cristo. Vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y ahí están las dos realidades: la gracia que desea acercarse, la verdad que dice esto requiere un pago. Y entonces tenemos en la obra de la cruz que ese pago, que ese exilio, que ese castigo y que ese juicio no tiene que necesariamente caer sobre nosotros, porque nuestro Señor toma nuestro lugar y porque estamos en Él. Y por otro lado, nos podemos acercar a Dios sin temor a ser consumidos por Él, también porque estamos en Él, en Cristo. En Cristo se resuelve la tensión y podemos tener una relación con Dios sin ser juzgados por Dios, porque estamos en Él, estamos en Cristo. Él es la manifestación de la gloria de Dios. Y entonces entendemos otras cosas también.
Por ejemplo, la gran de repente pregunta que se hace, si el cielo es otra dimensión que no está literalmente más arriba, ¿por qué entonces cuando Jesús asciende al cielo, sube y es cubierto por una nube? Entonces ahora ustedes entienden, no tiene que ver con el lugar físico, tiene que ver con la nube, porque la nube es una manifestación de la gloria de Dios y nos está diciendo que Él asciende en gloria en esa nube. Y ahora entendemos también por qué cuando Él vuelve en las nubes, porque vuelve de una manera gloriosa, en una manifestación de la gloria de Dios. Y entonces hay cosas que empiezan a hacer sentido, ¿verdad? Pero lo más importante y que más empieza a hacer sentido es que así como la gloria de Dios se depositó en el tabernáculo y en el templo, y también en la persona de Cristo como paloma, ahora pequeñas columnas de fuego, llamadas lenguas, forman esta especie de manera de descender del Espíritu Santo y se deposita sobre otro templo, que es la iglesia. Y tú y yo, hermano, ahora vivimos en miniatura esto que se experimentaba de antaño. Al momento de convertirnos, el Espíritu Santo mora en el creyente, que es templo del Espíritu Santo, y entonces ahora el creyente está capacitado para dar gloria a Dios. Lo que nos lleva directamente a nuestro segundo punto. ¿Se fijan cómo es necesario para llegar al punto de cómo nosotros respondemos dando gloria a Dios, entender primero cómo esto nace de Dios, revelándose al hombre? Esa es la manera. La gloria de Dios, revelándose al hombre. Eso fue lo primero que vimos. Y ahora vamos a ver lo segundo. La vida del hombre, dando gloria a Dios. Acompáñenme a leer en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Pasaje muy, muy conocido. Dice lo siguiente, versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y aquí es donde entendemos entonces que esto de que nuestra actividad sea para la gloria de Dios no es un subterfugio humanista y egocéntrico que al hombre se le haya ocurrido, no es una verdad bíblica. Y aquí está el pasaje. Se nos está pidiendo que cualquiera sea nuestra actividad, todo lo hagamos para la gloria de Dios. Dios tiene esta cualidad que es extraordinaria. Por un lado, Él es trascendente. Él está por encima del tiempo, del espacio, de la materia. No necesita de esto, Él es más grande que todo eso. Pero los antiguos teólogos también decían, así como Él es trascendente, Él es inmanente. Inmanente significa simple y llanamente que así como Él es por encima de todas las cosas, Él también ha decidido involucrarse en el tiempo, en el espacio, en la materia, para relacionarse con los seres humanos, contigo y conmigo, hermana, hermano. Y así como Dios es de esta manera, obviamente si su gloria es el resplandor de su excelencia, su gloria también tiene esta doble cualidad. Por un lado, su gloria trasciende todo lo creado, no depende de nosotros. Y eso lo vimos en nuestro primer punto. Pero por otro lado, Dios en su gracia se inserta en el tiempo, espacio y materia, y entonces existe la opción de que seres como nosotros, increíble como parezca, podamos glorificar a Dios. Y eso es lo segundo que vamos a ver en estos minutos que nos quedan por delante. ¿Cómo lo hacemos? Aquí se nos dice, todo lo que hagas, desde lo más trivial, comer o beber, hasta lo más glorioso, cualquier otra cosa, sea para la gloria de Dios. ¿Cómo es eso? Muy simple. Que sea para la gloria de Dios tiene que decir, o significa que todo lo que tú hagas exhiba lo importante que es Dios, exhiba lo valioso que es Dios, muestre que Dios tiene peso,
que Dios realmente es el que lleva la última palabra en nuestras decisiones. Así es como demostramos que para nuestras vidas Dios es glorioso. Todo lo que tú hagas, pienses, sientas, está gobernado por lo que Él piensa, por lo que Él sienta, por lo que Él busca hacer. Tú le das importancia, le das peso a Dios. Eso es etimológicamente la idea de gloria en el hebreo. El vocablo usado para gloria es kabod, que literalmente significa peso. Curioso, Elí, el que tuvo a Samuel y lo crió, se nos decía que Elí era kabod, era gordo, era pesado. Se usa la misma palabra que se utiliza para gloria. Lo hago y lo ilustro para que ustedes entiendan el sentido figurado que quiere decir entonces cuando se nos dice que le demos gloria a Dios. Quiere decir que Dios tiene un peso importante en todo lo que pensamos, sentimos y hacemos, desde lo más insignificante hasta lo más relevante en nuestras vidas. Mostramos que Dios tiene peso en todo lo que pensamos, sentimos o hacemos. Y aquí quizás es donde nos encontramos con uno de los, creo yo, más grandes desafíos que tenemos, no solo como protestantes, sino estoy pensando especialmente en nuestra realidad como creyentes que se congregan en las asambleas de hermanos. Pasa, sobre todo en nosotros, y lo veo en mi propia vida en primer lugar y también en las personas que me rodean, que existe esta tendencia a compartimentalizar nuestra vida en diversos compartimentos, en diversas áreas. Y entonces tenemos esta área donde todo lo hago para la gloria de Dios. Pero al mismo tiempo tengo estas 20 o 30 otras áreas donde todo lo hago para cualquier otra cosa, menos que para la gloria de Dios. Y entonces está mi vida de iglesia, mi vida de asamblea, mi asistencia a las reuniones, el tomar el himnario correcto, el llevar una Biblia de la Reina Valera, porque la otra está mal vista, y entonces me visto de manera correcta, y canto las canciones correctas, y digo las oraciones correctas, y entonces sirvo de una manera de corazón, y todo lo hago para la gloria de Dios. Quizás en algunos casos puede ser muy fingido, y en otros casos puede ser muy genuino. Hay hermanos que, la verdad, en esta área de su vida, viven una vida cristiana extraordinaria, y lo hacen genuinamente y honestamente. ¿Cuál es el problema? Es que salimos de esa área, y entonces nos metemos en otro compartimento de nuestra vida, que es nuestro trabajo. Pero ahora nuestro trabajo ya no es para la gloria de Dios, sino es para mi avance profesional. Y luego, terminado el trabajo, me voy a jugar fútbol en el equipo de fútbol al que juego, y ahí tampoco es para la gloria de Dios, es para que yo sea la estrella. Y entonces llega el fin de semana y tengo que salir y me arreglo, y entonces ahí tampoco es para la gloria de Dios, es para que yo sea el Adonis, en el caso de los hombres, o yo sea la diva, en el caso de mis hermanas. ¿Y dónde está la gloria de Dios en esos otros compartimentos? ¿Se fijan cómo se produce esta especie de esquizofrenia, donde divido mi mente en varias áreas, y en un área puedo ser tan espiritual, y en las otras áreas tener absoluto desconocimiento de cómo lo hago para vivir para la gloria de Dios en estas áreas? Y si no me creen, simplemente háganse un par de preguntas. ¿No les llama la atención que en nuestras asambleas el creyente consagrado, el creyente comprometido, sea casi exclusivamente este creyente que deja de hacer todo lo que hace el mundo secular para dedicarse a servir en cosas rituales dentro del local? ¿No le llama la atención? ¿No le llama la atención que cuando se nos pregunta cómo puedo ser un creyente consagrado en mi trabajo y no fuera de mi trabajo, no tengamos muchas respuestas al respecto? ¿Cómo glorifico a Dios como agente de un banco, o como empresario, o como médico, como arquitecto?
¿Cómo me puedo centrar en ese trabajo y en ese trabajo dar gloria a Dios? No tenemos mucha respuesta. No lo hemos pensado mucho. Y eso acusa precisamente que estamos compartimentalizando esas otras áreas. Y entonces el servicio de Dios se centra exclusivamente en lo que puedo hacer en el local, y en las otras áreas, a lo más quizás evangelizarle a mis compañeros sea lo más cercano a hacer algo para la gloria de Dios. Pero ¿cómo ocupo eso? La verdad es que no tenemos muchas respuestas, y esa es en realidad una de las cosas que nos acusa este problema que estamos teniendo. Todo debe ser cautivado para llevar gloria a Dios, desde componer un cántico como Bach, hasta hacer un zapato, como le dijo una vez Lutero a un zapatero. ¿Quieres ser un zapatero para la gloria de Dios? Haz los mejores zapatos de este pueblo. Y uno dice, pero ¿cómo hacer eso para la gloria de Dios? Bueno, ahí es donde están las respuestas que tenemos que encontrar y que tenemos que buscar también. Un primer ministro holandés de apellido Kuiper una vez dijo, no hay centímetro del universo donde Dios no pueda poner las manos encima y decir, esto es mío. Y es verdad. Y me atrevo a aplicar esto también a tu vida y a mi vida, hermano. No hay compartimento, por muy cerrado que tengas en tu vida y en tu corazón, en el que Dios no pueda poner las manos encima y decir, esto es mío, porque le pertenece. No somos nuestros, hemos sido comprados por precio, y Pablo dice, glorificad a Dios en vuestra vida, en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, que son de Dios. Y la idea de cuerpo y espíritu ahí es lo mismo que tenemos acá en 1 Corintios 10:31, es todo lo que somos. No hay compartimento al que podamos cerrarle las puertas a Dios y decirle, lo siento Dios, esto no es para tu gloria. Eso es lo que finalmente lleva a vidas lamentables muchas veces dentro de nuestras congregaciones, donde no tenemos muchas armas de repente para personas que hacen todo lo correcto dentro de su vida cúltica, pero cuando se trata de su vida diaria, están muy lejos de dar gloria a Dios en todo lo que hacen. Insisto, me incluyo también en esto, y tampoco tengo todas las respuestas, y estoy igual que ustedes buscando respuestas al respecto para poder vivir de una manera que agrade mejor al Señor. Solo a Dios la gloria. Eso sí, lo tengo muy claro, y espero que a ustedes también les haya quedado. Dios merece la gloria en todo lo que hagamos. Conclusión entonces, así terminan las 5 solas de la Reforma. Como creyentes, herederos de la Reforma protestante, creemos en la sola Escritura. La Biblia es nuestra máxima autoridad y nuestra autoridad final en materia de práctica y de doctrina, tanto para la iglesia como para nosotros creyentes individuales. Creemos en la sola Escritura, creemos en solo Cristo, creemos en la exclusividad de su identidad y en lo único de su obra, solo Cristo. Creemos en la sola gracia, en una gracia que es suficientemente poderosa, no solo para salvarnos, sino para librarnos del poder del pecado, para transformarnos, para vivir de una manera como a Dios le agrada, más potente que cualquier otro rival, incluyendo la ley. Sola gracia. Como creyentes creemos en la sola fe, que si nos aferramos a la obra de Cristo y a todo lo que Él hace en nuestras vidas, lo hacemos con una mano desesperada, no parada en un pedestal exigiendo sus derechos, sino arrodillada, recibiendo gracia y misericordia de parte de Dios, con esa mano aferrada, como esa mujer de antaño, al borde de su manto que sea, para que poder salga de él y vivamos una vida como a él le agrada. Cuando vivimos de esta manera, entonces Dios recibe toda la gloria. Y en toda nuestra vida, en todas nuestras áreas de la vida, es lo que debemos buscar, que solo Dios reciba la gloria. El Señor nos guía entonces a que todo lo que hagamos, desde comer a beber
y cualquier otra cosa, como dice el texto que acabamos de leer, sea para la gloria de Dios. Vamos a orar para terminar. Nuestro Padre Celestial, gracias porque tú te has revelado, tú eres un Dios glorioso y nosotros no. Qué patético se ve cuando nos paramos como seres importantes y gloriosos, y qué pérdida para nuestro gozo y disfrute el centrarnos en seres tan pequeños como nosotros, cuando podemos disfrutarte a ti. Qué acto de amor más grande el tuyo, de manifestar tu gloria para que nosotros la disfrutemos y no dejarnos disfrutar de nuestros seres pequeños y miserables en su pequeño rincón de tierra que pretendemos dominar muchas veces. Gracias por tu gloria. Tu gloria es una muestra de tu gracia para salvarnos de nosotros mismos y focalizarnos en lo que es más grande que nosotros, que eres tú. Gracias porque eres tú quien no va a dejar de sorprendernos durante toda la eternidad, disfrutando cada vez más de ti, de lo increíble que tú eres. Gracias por esto, gracias porque todo esto lo disfrutamos, porque tu Hijo nos ha dado acceso a tu presencia, porque tú nos has escogido, porque tu Hijo nos ha librado, porque tu Espíritu nos ha dado vida y porque ahora estamos delante de tu presencia. Quedamos delante de ti agradecidos siempre, en el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén.